a poner a grabar. Empecemos. Ya, buenos días compañeros y profesora presente. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la democracia ateniense, pero antes que nada vamos a cerrar nuestros ojos y para poder orar. Ya, amantísimo Dios, te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de esta hora de clase y que todo nos salga bien. En el nombre de Jesús, amén. Ya, nos dice que la democracia ateniense se trata de un antecedente fundamental de las democracias modernas, a las que el occidente llegó en la edad moderna a partir del siglo XVIII. Obviamente que a partir de esta democracia, otras ciudades de la antigüedad quisieron emprender el mismo sistema similar, pero ninguna fue tan estable y poderosa como la democracia ateniense. Ya, dice que la democracia ateniense contaba con la participación obligatoria de todos los ciudadanos en la toma de decisiones y composición de las leyes que gobernaban la sociedad. Todos ellos contaban con la igualdad de derechos políticos, libertad de elección y oportunidad de participación política. Por ejemplo, para proponer una ley, un ciudadano tenía que escribir su propuesta en una tablilla que era depositada en un ágora. Ya, un consejo compuesto por 500 miembros debatía esa propuesta. Se reunían en una colina llamada Phoenix, cerca de la Acrópolis. Allí se daba un hecho que podría durar alrededor de 6 horas. La democracia ateniense finalizó alrededor del año 222 antes de Cristo, con la victoria de Esparta sobre Atenas. Como tienes problemas con el internet. Bueno, en el internet por ahí hay como que bastante problema en la parte donde ella vive con Pará, así fue la vez pasada también. Bueno, en sí, la democracia ateniense fue la precursora de que en otras ciudades, países, se diera esta parte en la cual todos tengan igualdad, pero sabemos que no había igualdad porque las mujeres no podían participar de la vida social y política de Atenas. Solo los varones ciudadanos que de padres nacidos en Atenas y que ellos también, mayores de 20 años, que tengan todos los derechos habidos y por haber, que no tengan ningún problema, etcétera, etcétera, porque los esclavos y los extranjeros también estaban a un lado. Igual que las mujeres no podían ser parte de los ciudadanos para ejercer algún cargo público, es decir, políticamente hablando o socialmente. Y como decía León, a partir del siglo XVIII, ya para la parte occidental se toma este ejemplo, dice que la democracia de Atenas fue y ha sido una de las más importantes y sobresalientes del mundo. Como ella decía, había unos colores de las piedras negras o blancas, según si estabas a favor o estabas en contra. Y ahí hablan de los tribunales que nosotros le dimos en clases anteriores. Siempre la historia va a marcar mucho lo que es la democracia de Atenas. Después de haber tenido problemas con Persia y haber tenido un tirano, entonces la gente, el agricultor, el campesino es el que se levanta
y dice, bueno, queremos las mismas oportunidades también nosotros. Porque antes los aristócratas, los militares, estos eran los que tenían el poder, y después de haber tenido dirigiendo este tirano, que por cierto Esparta se confabula con Persia, y ellos deciden levantar su voz para tener igual de oportunidades. Pero sabemos que no se llevó a cabo porque los no ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Ellos no tenían ni voz ni voto. Lo único que tenían que hacer es nada más que estar de acuerdo a las leyes que se daban. Dice que se reunían en las ágoras para discutirla, pero había lugar alto, la Acrópolis, donde se dictaban las leyes, que también eso hemos visto en otras clases. Ahora les voy a compartir unas diapositivas, que por cierto les quiero recordar algo, cómo era en sí la organización política no solamente de Atenas. Recuerde que las polis más grandes fueron Atenas y Esparta. Estas son las que sobresalen, por eso es que siempre las están nombrando, porque eso no significa que hayan sido las únicas. Hubieron muchísimas polis, estas pequeñas ciudades, ciudades-estados, en los cuales tenían la misma religión, la misma costumbre y la misma moneda en general. Bueno, vamos a ver estas diapositivas. Déjenme salir de aquí para hacer una pequeña retroalimentación de lo que era la organización, tanto política como social de Grecia. Un ratito. Ok. Recordemos el relieve. ¿Por qué se expande? Después de haber empezado en una pequeña isla llamada Creta, y comienza a esparcirse y ya luego hacerse una civilización Grecia por el relieve montañoso. Era una península volcánica, dificultaba por ende las vías de transporte entre las ciudades griegas. Así que todo lo hacían por medio del mar, eran excelentes navegantes, mercantes. La flota de Delfo, la más importante que tenía Atenas, y ayudó mucho en lo que es la organización política. La constitución de ciudades, llamados estados o polis, cada uno formaban gobiernos diferentes y autónomos, pero se regían por lo mismo en lo que era moneda, idioma y costumbres. ¿Por qué les traigo a recordar esto? Porque es importante conocer qué fue lo que sucedió. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de historia con respecto, tras la victoria sobre el Imperio Persa. Recuerden que también tuvimos una clase en la cual combate Atenas junto a Esparta, se unen los dos para combatir a los de Persia y ganan. Y Atenas iba ganando las batallas, y es Esparta quien en su ambición y en su envidia dijo, ¿cómo? Porque él se está haciendo más poderío. Entonces luego le da la vuelta y se va para el lado contrario. Bueno, en este momento Atenas llega a su máximo esplendor y se convirtió en la polis más poderosa del siglo V antes de Cristo, llamado siglo de Pericles, porque estaba bajo el control de Pericles. Tenían una flota naval la más rica y la más poderosa, y por eso siempre estaban ganando. Así que cuando Esparta se une a Persia, ya sabían cuál era la parte fuerte de Atenas y por lo tanto tenían que atacar. Y es allí que luego, pero eso vamos a ver más adelante, cae esta gran polis porque Esparta se va al bando contrario. Bueno, entonces luego viene un tirano, ¿verdad?, a Atenas, y este hombre empieza a subyugar al pueblo, el pueblo se levanta, y ahora sí todos quieren ser iguales. Y aquí aparece el concepto de ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Es aquel miembro de la ciudad que tiene obligaciones y derechos y que también puede participar de todos los ámbitos políticos activamente. Los ciudadanos consideraban que el gobierno se debía ejercer a través de leyes escritas que buscaran el bien común y que surgieran del acuerdo entre todos los ciudadanos, todos los varones, claro está. La evolución del gobierno en las polis. Estaba la oligarquía, que gobernaba un rey o un jefe.
letales, era un tirano. Estaba el gobierno aristocrático, era el gobierno de los nobles, de los terratenientes, los más ricos, como los llamamos ahora. El de tiranía, que era muy parecido a la oligarquía, el gobierno de un tirano, un solo hombre que hacía un golpe de Estado. Y la democracia, que es la que luego aparece, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de reunirse en asambleas como las que tenemos actualmente y tomar decisiones respecto a leyes. Pero recuerden que los tribunales eran más importantes que las asambleas. Entonces, en el modelo de organización social se basa en la condición de ciudadano o no ciudadano. También se tenía en cuenta si este era libre o esclavo y para poder ejercer. Así que si era esclavo, no podía hacer nada. Y también si tenías dinerito, si eras parte de los terratenientes. Esto también determinaba tu posición social. En Atenas estaba el Consejo de los 500, que se escogían por sorteo. Se ejecutaban las decisiones de la asamblea y se elegía cada año a los magistrados. Estaban las estrategas, que eran los jefes militares, que por cierto eran muy importantes porque era la flota naval, los que defendían a la polis de Atenas, y los arcontes, que eran los jefes religiosos. Recuerde que esta era una sociedad politeísta. Los ciudadanos realizaban asambleas eclesias 4 veces al mes para aprobar leyes que los ciudadanos o el pueblo requería. Pero en la organización política de Atenas estaba la Eclesia Asamblea del Pueblo, donde podían participar los agricultores, los campesinos, todos los del vulgo. Solo por ciudadanos hijos de padres y madres atenienses mayores de 18 años tenían poder decisivo supremo. Discutían los proyectos de leyes, los presupuestos que se le debía dar a la ciudad, tomaban decisiones respecto a la guerra, a la paz y a la educación de los jóvenes, porque también eran varones los que estudiaban. Los tribunales, que yo les dije que eran más importantes que la asamblea, compuestos por los jueces mayores de 30 años que atendían lo relacionado con la justicia. Y aquí prevalecía la edad. Mientras más años tenías, tú tenías mejor prioridad o rango. Y el Consejo de los 500, que podían juzgar a los magistrados, pero no tenían poder supremo. Estudiaban las propuestas de la asamblea que las enviaban al Consejo, se encargaban de los asuntos diplomáticos y dirigían la economía estatal y las obras públicas en la poli, tanto de Atenas como de Esparta. En las colegiaturas, los colegios o abogados que les llaman ahora, eran los estratégicos, dirigían el ejército y la flota marina en caso si había guerra, gobernaban la ciudad, porque eran los encargados de cuidar la paz y el bien común dentro de la polis. Ahora nos vamos a Esparta. Según la Constitución Esparta, el gobierno se dividía en... Voy a hacerles rápidamente, porque estamos hablando de la organización política de Grecia, pero vamos a tener más adelante todo con respecto a Esparta. Esta poli era aristocrática y militar. Teníamos en la parte superior de la cúspide de la organización política la diarquía. Aquí estaban reyes hereditarios de familias diferentes que decidían las cuestiones militares y religiosas. Mire cómo es diferente a la que tenía en Atenas. La Gerusia, consejo de ancianos con más de 60 años, conformados por 28 miembros vitalicios y 2 reyes eran los consejeros. Decidían sobre la política y juzgaban a los criminales. La Peya era la asamblea de ciudadanos mínimos de 30 años, votaban sin discusión sobre las propuestas de Gerusia, tomaban decisiones políticas. Y el Éforo, que eran los magistrados formados por 5 ciudadanos elegidos por la Apeya. Fiscalizaban a los reyes, la administración y todo lo que se realizaba en las ciudades. Nos podemos dar cuenta que en Atenas la democracia era más igualitaria que en Esparta. La organización política de Esparta estaba conformada con el mando militar, el gobierno de la ciudad, y ambos cumplían las funciones jurídicas y religiosas. Entonces aquí había menos como divisiones para darle a los ciudadanos puestos. Acá en Esparta era como más centralizado en lo que era en los periodos de guerras o paz, el mando militar y luego el gobierno de la ciudad. El mando del ejército, el Gerusia, era con los consejos de ancianos, como yo les decía,
que eran 28 aristócratas guerreros mayores de 60 años, y en la asamblea estaban los mayores de 30 años, que ellos ¿qué hacían? Reafirmaban lo que decía la Jerusia. Y mientras que los vigilantes, que eran los que estaban siempre viendo que se llevara a cabo y se cumplieran las leyes, gobernaban una región de Esparta, fiscalizaban todo lo que hacían en el ámbito económico, sobre todo, eran muy influyentes en las políticas de estados. Entonces, miremos aquí la diferencia que hay entre lo que es la parte política de Atenas y de Esparta. Ahora, la sociedad espartana estaban los upatriadas o iguales ciudadanos, eran minorías, privilegiados. Mire, a diferencia de Atenas, que era la mayoría, aquí era minoría, eran ricos propietarios de tierras, los terratenientes, los que integraban el ejército, los que participaban del gobierno y los que tenían derechos. Los períacos constituían por la población conquistadora, vivían fuera de la ciudad, mientras que los iguales vivían dentro de la ciudad y en los alrededores. Conservaban su libertad y su organización, no participaban en el ejército, eran comerciantes, artesanos y pagaban impuestos. Vivieras o no vivieras dentro de la polis, debías pagar impuestos, porque todos eran, como dicen, fiscalizados. Todos pertenecían a la polis dentro o no dentro de las murallas. Recuerda que las polis eran amuralladas. Los ilotas eran los semi-esclavos, trabajaban la tierra y recibían una pequeña parte del producto. Esta parte es diferente a Atenas. Aquí no habían esclavos en general, eran semi-esclavos. Es decir, que tú hacías tu trabajo, no es que tú decías cuánto tenías que cobrar por tu trabajo, pero sí ellos te reconocían lo que para ellos estaba bien. A diferencia de Atenas, que allí sí eras totalmente esclavo, los ilotas en Esparta sí podían trabajar las tierras, pero recibían una pequeña parte de ese producto para que pueda sustentarlo o poderlo vender. Bueno, hemos visto entonces la diferencia que existía tanto en el área organización política y social de Atenas como de Esparta. En el ámbito político mejor estaba Atenas, de eso no cabe la menor duda, pero en lo que es esclavismo, en Esparta le daban la oportunidad a los esclavos de sí trabajar la tierra, pero recibir parte pequeña del producto, mientras que en Atenas no. Había más libertad en lo que es ciudadanos en Atenas, por eso que dice que esta ciudad no tenía mucho conflicto, o a decir, no tenía casi nada de conflicto interno, porque los ciudadanos estaban contentos. Estaban los tribunales, estaba la asamblea, el consejo, donde podían participar los ciudadanos, claro está, mayores de 18 años, específicamente de 20 años, los varones, así que ellos podían, y los iguales, los cuales eran agricultores, artesanos, campesinos, todos tenían la oportunidad, mientras sean ciudadanos, con todos los derechos en Atenas, a diferencia de Esparta, que eran los privilegiados, los que tenían dinerito, los terratenientes, los nobles, los que tenían influencias políticas y los que tenían un grado económico alto, ellos mandaban en Esparta. Y este era el problema que tenía entre Atenas y Esparta, porque los ciudadanos atenienses se creían superiores a los espartanos, pero sí lo eran, porque ellos tenían la oportunidad de ser, yo digo, ejercer mejor la democracia, muchísimo mejor que Esparta. Y esto causó la envidia de los espartanos, que luego se confabularon con los de Persia y lo enviaron hacia abajo a Atenas, cayendo, pero eso vamos a ver más adelante. Ahora, voy a direccionarme específicamente a hacer preguntas sobre la organización política de Atenas. Y voy a empezar haciéndole una pregunta a Catagua. ¿Quiénes podían participar, Catagua, en el ámbito político de Atenas? Tienes abierto el audio. ¿Quiénes participaban en el ámbito político en Atenas?
Los hombres que eran ciudadanos y tenían más de 20 años. Muy bien, así es. Ciudadano. Para Cristel, ¿quién era un ciudadano? Villalba. ¿Quién era un ciudadano? Un ciudadano, una persona que era un miembro del Estado. Ya, pero hay algo especial. A ver, Samuel, dinos quién era un ciudadano. En el ámbito político, ¿quién era un ciudadano? Te dejo abierto el audio, hijo. Allí. Los varones. Así es. Para el ámbito político, un ciudadano debía ser varón para poder ejercer. ¿Quiénes no ejercían la política, Mauricio? Los esclavos y los extranjeros. Nadie más. Te falta uno. Y los niños, los niños. Bueno, los niños no. Eso Menores de 20 años, eso. sí, menores de 20. ¿Alguien más? Axel, ayuda a Mauricio. ¿Cómo es? ¿Quiénes no podían ejercer cargos políticos? ¿Quién? Las mujeres. Muy bien, ese nos faltaba. Las mujeres no podían ejercer cargos políticos. Ellas estaban a un ladito, ellas no. Igual que los esclavos y los extranjeros. Gabriel, dinos las organizaciones políticas, específicamente de leyes. Yo nombré 3 organismos que mandaban en el ámbito de lo que tiene que ver con leyes en Atenas. Yo nombré a 3. El que estaba aquí arriba, luego venía el otro, eran 3. Dictaban las leyes, las aprobaban. ¿Cómo se llamaban esos 3 organismos? ¿Tienes abierto el audio? Hermana, ¿cuál es la pregunta? Lo volviste a cerrar. Vuélvelo a abrir allí. Hermana, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles eran estos 3 organismos que aprobaban o no aprobaban leyes en el orden que fui explicando? Es decir, estas 3 funciones democráticas que tenía Atenas. Atenas. ¿Qué pasó? Te voy a cerrar el audio. Recuerda que yo estoy tomando evaluación en vivo después de la clase. Eduardo, nómbrame. No te escucho nada. ¿Cómo se llaman esos organismos encargados de las leyes de Atenas? Te cierro el audio porque no tienes respuesta. Braulio. Te dejo abierto el audio, hijo. Ahí está. La asamblea. No. La asamblea. Número 1, la asamblea. Muy bien. Tribunales. Tribunales. Y por último, no me acuerdo. consejo, el consejo. Muy bien. ¿Quién era mayor? Cierra, por favor, Braulio. ¿La asamblea o los tribunales? ¿Quién era mayor? ¿La asamblea o los tribunales? Tuárez. Los tribunales. Muy bien, así es.
La asamblea podía reunirse y aquí están las leyes, pero eran los tribunales donde ellos tenían el poder de ejercer la ley. Los tribunales, ¿cuántos se reunían? ¿Cuántas personas se reunían? O vamos a buscar una más fácil, una más fácil. ¿Cuántas personas había en los consejos? ¿Cuántas personas se reunían en los consejos? Los consejos también tenían otro nombre. Los consejos o los puntos suspensivos tenían otro nombre. Quito. ¿Cuántas personas estaban en los consejos? ¿Tienes abierto el audio, Quito? ¿Cuántos habían en los consejos? 20. No, hija. Sinchi, ¿cuántos había en el consejo? ¿Cuántos eran sus miembros? Enciende la cámara. Briana, ¿cuántos miembros estaban en el consejo? ¿Tienes la respuesta, Sinchi? Te dejo abierto el audio. Ok, dilo. 500. Muy bien. El consejo también llamado los 500. Así es. El consejo también se llamaban los 500. Ok, seguimos. En Esparta, ¿quiénes eran los privilegiados? ¿Quiénes eran los privilegiados en Esparta? Vimos también la parte política de Esparta. ¿Quiénes eran los privilegiados en Esparta? Juliet Ortiz. ¿Quiénes estaban en esa cúspide como privilegiados en Esparta? Acuerdo, señorita. Ok. La misma pregunta. ¿Quiénes eran los privilegiados en Esparta? Había un grupo privilegiado que estaba en la cúspide de la... Se me fue la palabra. ¿Quién estaba en la cúspide? Alejandro Zambrano, de la pirámide social y política. ¿Quién estaba allí arriba? ¿Quiénes eran los que gobernaban? ¿Tienes abierto, Zambrano, el audio? Había ese grupito. A diferencia de Atenas, que yo les decía. Arquía, hermano, la Arquía. Ya, ¿y cómo se llamaban en sí? ¿Quiénes eran ellos? Los Arquías. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes eran ellos? Briana. Ya Zambrano nos dio el nombre. ¿Quiénes pertenecían a ese grupo? Los reyes hereditarios. Exactamente, así es. Los reyes hereditarios. Bueno, no solamente de una herencia familiar, podían ser hasta 2 reyes a la vez y dividían allí el mandato. Bueno, chicos, entonces hasta que llegó la clase del día de hoy, por favor, sus temas para la próxima clase ya vayan haciendo su pequeña monografía con su tema de exposición, con su tema del pequeño examen. Para mí es un pequeño proyecto, ¿no? Algunos le llaman monografía, que estaba escuchando, pero para mí es un pequeño proyecto con respecto a los temas que hemos visto. Es su nota de examen, así que esfuércese. Para la próxima clase, los temas los quiero ya listos, y yo empiezo a escribir, hermana, mi tema es este, mi tema es este, y por favor me llevan, como decía Mauricio, en Word, no importa, grapadas las hojitas con un clip, porque yo me las voy a llevar y las voy a revisar. Porque voy a leerlas, por cierto. Voy a leerlas, no que... Sí, de todo lo que hemos dado durante todo el año escolar, usted va a escoger un tema. No me va a llevar una hojita, aquí está el examen. Recuerde que es su examen. Usted me lleva una hojita y yo le pongo 0.05. Así que esfuércese en hacer bien su tema. Escriba presente, por favor, que es su... Solo un tema.
Recuerden que nuestros temas han sido extensos, así que hágalo. Nuestros temas han sido extensos y usted ingresa al internet y puede encontrar toda la información sobre lo que hemos visto, muchísima información. Ok, chicos, nos vemos. Dios me los bendiga. Dios les